en la 91.7. Continuamos haciendo la prueba de ADN. Así es, aquí estamos de regreso y mucha atención porque a esta hora vamos a volver a hablar de educación, un tema recurrente aquí en el programa y particularmente esta semana cuando se han entregado los resultados primero de la prueba de acceso a la educación superior. Este mediodía, a la 1 de la tarde, se cerró el proceso de postulación a las diferentes carreras, a las diferentes instancias de educación superior. Ya vamos a ver qué pasa allí en el proceso de matrículas, pero hay mucha controversia respecto de varios temas esta semana que queremos conversar y agradecemos además la presencia el día viernes aquí en el programa con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, ex panelista además de la prueba de ADN hoy, me comentaba. ¿Cómo está, subsecretario? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a ustedes. Efectivamente, éramos una habitué acá en el panel en las mañanas, me acuerdo, y lo pasamos bastante bien. Buenos diálogos tuvimos. Bienvenido, Fe. Bueno, bienvenido, Víctor, un conocido de la casa, así que un gusto volver a verte en el estudio de ADN. Pero ahora en calidad de subsecretario, en una cartera particularmente importante y agitada, en una semana donde partimos conversando la semana, recuerdo perfecto, hablando de los resultados, de las brechas, de los desafíos, de la cantidad de jóvenes que tenían posibilidades de postular a la educación superior, 220.000 jóvenes, cifras que finalmente uno, al mirarlas, uno decía son cifras alentadoras, y se hacía algún otro descreme respecto de grandes datos y de grandes lineamientos, pero finalmente pasa todo esto, inicia el proceso de postulación y el tema que se instala y que sobre el cual se han gastado hartas páginas y se han dicho también muchas palabras es respecto de la entrega de los datos pormenorizados respecto al resultado de la PAES. Hay diversas columnas de opinión, diversos comentaristas, exministros de Estado que han salido al paso de esta suerte de controversia que lo critican la negativa de divulgar los resultados de la PAES. Subsecretario, ¿cuál es la mirada que tiene usted respecto de esta polémica o de esta controversia, si quiere usted, que se generó a partir de esta decisión del Ministerio de no divulgar los datos? No, primero señalar que para nosotros el tema de fondo es la consolidación de la PAES como un sistema más abierto, más democrático de admisión a la educación superior. Y lo que ocurrió con la discusión sobre los datos es que no hay ninguna innovación al respecto. Los datos siempre se han publicado, se publican y de hecho están publicados en la política de datos abiertos del Ministerio de Educación. Lo que ocurre simplemente es que hay un recaudo en estos momentos porque las universidades manejan base de datos nominadas, es decir, que tienen información personal de las y los jóvenes que están postulando. Eso implica algunos cuidados, pero siempre se ha publicado. Se ha publicado información, los resultados agregados están publicados en nuestro sitio web y esto está disponible a las y los investigadores una vez culmina un proceso de anonimización, que esto es muy importante. Las bases de datos se tienen que anonimizar de tal manera que los investigadores, las investigadoras cuenten con datos anonimizados y ya con todo el proceso de matrícula completo. Porque el proceso de matrícula sigue. El famoso ranking de colegios, a quienes les fue mejor, a quienes les fue peor en su momento en la prueba de aptitud académica, en la PSU, ahora en la PAES, ¿se prohibió o no se prohibió divulgar estos resultados de esa manera? Mire, lo que ocurre ahí es que el ranking, es muy importante señalar esto también porque vivimos en una sociedad con hartos rankings de varias cosas, ¿sí? De varias cosas. Entonces, nosotros vamos a avanzar a partir de lo que ha ocurrido este año a plantearle al comité de acceso del sistema de admisión, porque el sistema de admisión no lo dirige un gobierno de turno en particular, es una política de Estado. Entonces le vamos a plantear al comité de acceso la necesidad de avanzar en una política de datos también a nivel de Estado, porque ocurre lo siguiente. La prueba PAES es una prueba que no está destinada a medir la calidad de los establecimientos. Es simplemente una prueba hecha para la admisión. Es muy importante proteger los fines de las pruebas. Y a veces los rankings, esto no siempre es así, pero a veces los rankings comparan unidades que no son estadísticamente comparables. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si usted tiene un colegio, un liceo que da la prueba con 20 estudiantes y tiene otro que la da con 500, la comparación con el promedio simple no es estadísticamente necesariamente recomendable, aunque el promedio esté bien sacado en punto de vista aritmético, ¿no? Entonces lo que necesitamos es tener un manual o una política para ver qué tipo de comparaciones son plausibles y cuáles deben ser, cómo podemos hacerlo de manera que informar adecuadamente a las personas. Y yo creo que vamos a tener una política de datos y podemos también aprovechar de hacer innovaciones respecto al tratamiento de datos. Esto en la línea del proceso de modernización de la educación superior que queremos impulsar. Ya, pero todavía no me responde la pregunta. ¿Se prohibió o no se prohibió divulgar estos datos de la manera que se ha sido históricamente? No hay una innovación al respecto. Los datos siempre están publicados. Lo que ocurre es que, por ejemplo, usted puede mañana meterse al sitio web del ministerio, descargar una base de datos y hacer un ranking.
Lo puede hacer. Lo que pasa es que para que eso esté en poder de los investigadores y de las investigadoras, tiene que pasar por un proceso de anonimización. Entonces, ¿qué nos gustaría? Por ejemplo, que ese proceso fuera más rápido. Es una innovación que podemos hacer. Ya, y este instructivo, esta carta, digamos, o sea, este correo a las universidades a las que se le entregó primero los datos para que no entregaran a otros estos resultados de la PAES. Esa información siempre las instituciones, todos los años, porque esto ocurre todos los años, una vez que tú pones en disposición para la admisión una base que tiene datos nominados, recuerdas la normativa y dicen, mira, hay una ley de protección de datos personales porque son datos nominados. Es una situación que ocurre todos los años. Por supuesto, siempre hay espacio a mejora en las comunicaciones, pero no es una situación nueva. De hecho, me he puesto en comunicación con varios rectores, y para nosotros un tema ya superado, y vamos a concentrarnos en el comité de acceso donde participan rectores y rectoras, de hecho, para tener una política más clara de datos. Así que queremos que la ciudadanía se informe. No queremos impedir la divulgación, todo lo contrario, queremos estimular la divulgación y también vamos a proteger, por supuesto, la privacidad de las personas y que las pruebas sean usadas para los fines para los cuales están diseñados. Claro, porque la controversia, dice usted, ahora está superada, pero en algún minuto escaló al punto que, por ejemplo, la exministra Yanna Proboste dijo, no puedes tratar de ocultar la información cuando los resultados son adversos y promocionarlas cuando son favorables. El exministro Harald Beyer dice que la advertencia es incomprensible. El exministro también, Sergio Bitar, dijo a propósito de esto mismo, más que advertir el tono amenazante, es mejor que el ministro converse con las universidades de manera colaborativa. Y también el exministro Raúl Figueroa dijo que acá se restringe la capacidad de análisis académico por una ceguera ideológica y política. Miren, los datos están disponibles, tanto es así que una vez que nosotros aclaramos la situación en un comunicado, la propia senadora Proboste, exministra, actual senadora, lo reconoce en su cuenta de Twitter, valorando nuestra declaración, y yo he conversado personalmente con algunas de las personas que establecieron esa declaración, y para nosotros es un tema que ya no debe seguir desviando la atención de las situaciones de fondo que nos parece son la consolidación de la prueba PAES y las brechas, por supuesto, educativas que tiene el país. Perdón, solo para cerrar aquí, pero ¿cuál sería el problema de seguir difundiendo estos datos? Porque, a ver, aquí, más allá de un titular a ratos de equívoco que puede decir estos son los mejores colegios, porque ya hemos explicado, incluso lo hicimos esta semana con especialistas también en el tema de que esto no es comparable al CIMSE, digamos, o a otras pruebas de calidad de la enseñanza. Simplemente acá lo que hay son resultados de un proceso de selección a la educación superior, pero sobre la base de ese resultado se han hecho históricamente estos rankings de a quienes les fue mejor y a quienes les fue peor. No veo cuál es el problema en difundir ese tipo de rankings. No hay ningún problema. Si lo que ocurre es que estamos planteando una política de datos para quizás poder tener datos anonimizados mucho más rápido, de tal manera que la respuesta sea más expedita para las y los investigadores, para que puedan hacer una serie de comparaciones como la que usted señala u otras. ¿Y cuál es el problema de hacer públicos estos datos? O sea, yo soy de una generación en que aparecía mi nombre, mi root y mi puntaje de la prueba de aptitud académica en el diario. Y a nadie le generaba ningún trauma hasta donde yo recuerdo. Les voy a hacer una confesión. Yo también soy parte de esa generación. Todos de esa generación. Todos somos de esa generación. Mire, es que hay una constricción legal a esto. No solo se trata del puntaje y de su nombre y de su ruta. Hay otros campos de variables también. Y de hecho esto se acuerda cuando ya por alguna razón ya no se hace así. Y esto no es un cambio ahora de PAES. Esto pasó hace mucho tiempo ya con la PCU. Ahora, es un cambio, por supuesto, cuando tú tienes un sistema nuevo que tiene 2 años, o sea, la PAES tiene solo 2 años, siempre hay espacio para mejora. Y lo más importante es que cuando surgen estas controversias, el gobierno tiene total apertura a plantearle al comité de acceso una política más clara de datos que tenga validez a nivel del Estado y que no haga que en el futuro no emerjan este tipo de conversaciones, porque necesitamos datos, necesitamos claridad, por supuesto, y necesitamos buena información para establecer y las conversaciones en torno a los temas de fondo. Ahora, el 16 de enero viene otra etapa del proceso de selección, de admisión, que tiene que ver con el resultado de las postulaciones, y ahí también hay una cantidad importante de datos muy relevantes respecto de cómo se compone la distribución de estos 220.000 alumnos que postularon. Genera nuevamente esta misma controversia por el cuidado y el celo, según entiendo lo que usted nos dice, de cuidar la identidad de los jóvenes. Pero mire, precisamente nosotros por eso limpiamos la base de datos, la anonimizamos y la ponemos a disposición en abril. ¿Por qué? Porque en abril culmina todo el proceso de matrícula, incluido el sector técnico profesional. Y pueden haber algunos casos. Voy a poner un ejemplo. Personas de sexo no binario, que usted podría ubicarlas porque eso está en posibilidad legal. Uh-huh. Entonces, la base de datos requiere ser trabajada para ser puesta a disposición de los investigadores cuando culmina todo el proceso. La matrícula de las universidades
tiene una primera etapa el día 16 y luego una segunda etapa entre el 20 y el 26, que llamamos el corrimiento de la lista de espera. Entonces nosotros vamos depurando los datos y ya ponemos a disposición de las y los investigadores la base completa en abril. Entonces, pero que el día de mañana una universidad diga, miren, acá estudiaron de los 1000 mejores puntajes, 800 están con nosotros. ¿Eso va a estar restringido? Cifras agregadas no están restringidas. Acá se trata de cifras agregadas, no. Nosotros no contemplamos una política de restricción de los datos, simplemente de un uso de acuerdo a los procesos de admisión. De hecho, los procesos de admisión tienen que ser luego publicados. Subsecretario, y tal vez yo estoy pensando y recogiendo también los otros comentarios que nos llegan respecto a la conversación que tenemos y de la necesidad de reservar los nombres de los jóvenes y las jóvenes. A propósito de justamente lo que comentaba Mauricio, de que finalmente uno aparecía expuesto en la prensa nacional con nombre, Ruth, los 2 apellidos y su resultado. No sé si asociado a eso, o si tengo un giro demasiado alambicado en la conversación, tenga que ver con el bullying y el uso de redes sociales y de otras herramientas que pueden dejar a los jóvenes demasiado expuestos a otro tipo de situaciones. Esa es una de las razones, no la única. También es proteger a los jóvenes, por ejemplo, de algún comportamiento que pueda tener hipotéticamente una institución, de hacerle ofertas para sacarlo de otra, por ejemplo. Entonces, no se trata solo de una situación. Que se hacía. Claro, no se trata solo de una situación, y por eso es muy importante tener una política de Estado en torno a los datos. Nosotros tenemos la voluntad y tenemos un sitio de datos abiertos, tener una política clara con protocolo, dar la discusión con el comité de acceso, que es lo que nos compete, y tener claridad respecto a cuándo se publican, cómo, qué pueden hacer las instituciones. Probablemente si trabajáramos anticipadamente con datos ya anonimizados, podríamos responder de manera mucho más rápida y, por ejemplo, no tendríamos estas controversias. Entonces, estábamos en los ajustes para poder hacer ese tipo de modificación y probablemente esto sea contemplado en una política de datos a nivel de Estado, que es lo que todos necesitamos para poder confiar en los procesos y para poder hacer procesos que informen a la ciudadanía y que tampoco repitan eventos como lo que tú señalas, de situaciones que queremos superar y que de hecho ya se habían superado. Ya, pues, subsecretario de Educación Superior Víctor Orellana, desde ya lo dejamos invitado nuevamente para seguir conversando respecto de otros temas bien relevantes también.